La tesis. La tesis es una sección del canal donde me quito las cadenas y me permite hablar sin miedo a decir algo que no guste o equivocarme en mis predicciones. Todo lo que estoy a punto de narrar corresponde al modelo del mundo tal y como lo entiendo y mi humilde intento de proyectar su futuro. Toda esta tesis está sujeta a cambios según la trama avanza. El objetivo aquí no es ser un oráculo, sino compartir mi entendimiento de la realidad y sus futuros más probables. Nada de esto es una recomendación de inversión. Eventos macro. El estímulo dará subidas inesperadas en el verano. Los flujos de dinero público van a dar sus primeros golpes antes de la vuelta de Wall Street a finales de verano. No va a ser un verano en absoluto aburrido. Lo que pase con la trayectoria del Dixie y con las decisiones de tipos más tarde a finales de año será clave. Estamos viendo despuntes de desempleo muy grandes con respecto a los pronósticos de la Fed. El dólar podría seguir cayendo. La esperada alt-season no se sabe si está en pausa o en stop, lo que sí estamos viendo es una tendencia que desvía ese interés especulativo al mundo de las empresas con tesorerías en Bitcoin. El capital riesgo se está concentrando esta vez en Bitcoin, lo cual interpreto como algo positivo en términos netos. La industria está claramente girando hacia un capital digital real y todos los demás ecosistemas van a necesitar ser útiles, además de tener un nombre chulo y vender humo. Vamos a ver la adopción real con el nuevo marco legislativo a criptomonedas y nuevos negocios van a salir. Entre ellos quizá el más interesante sean los raíles de pago que facilitan el on-ramping y el off-ramping y que homogenizan la situación fiscal o en algunos casos es posible que la evadan por completo. Muchas personas pasarán a usar criptomonedas como dinero y Bitcoin va a ser el nuevo punto de anclaje del nuevo sistema monetario digital porque se considera verdad única y universal. Y el resto del sistema económico necesitará demostrar su valor y utilidad. En un futuro podríamos ver un renacimiento de la banca privada con gran liberalización y quizás muchos colapsos económicos, que en última instancia determino van a tener menos importancia de lo que pensamos, en el contexto de una era de abundancia tecnológica. También es posible argumentar que eso ya hoy es historia monetaria y no sabemos que la hemos ido escribiendo durante las últimas alt-seasons. En cuanto a la política fiscal en Estados Unidos, la salida de la Big Beautiful Bill y el hecho de que pasase por un Senado dividido al 50 y 50 y que el vicepresidente J.D. Vance tuvo que romper el empate significa que tenemos un Senado muy dividido. La nueva America Party de Elon Musk tiene un rol absolutamente clave: partir por la mitad de ese empate y darle el poder a quienes ellos estimen oportuno. Elon va a tener muy poca representación dentro del Senado si sigue con este partido, pero esa representación será extremadamente valiosa por su capacidad de mover el resultado de las propuestas de ley. Además, siendo su partido abiertamente pro-Bitcoin, lo entenderemos como una rama más fuerte del gobierno, pro-reforma, manteniendo al Congreso en raya, y será un partido que fomente el avance tecnológico. Tristemente para Elon, mucha gente tiene sus problemas con que él siga acumulando dinero, poder e influencia, y las expectativas que vamos a tener de él no van a ser pocas. Está habiendo despuntes en el mercado de repositorios y, como ya he explicado en Macro de Chill, las crisis tienen diferentes niveles y esta siguiente crisis va a tener que originar muy arriba, porque ya vivimos en un sistema que lo rescata todo. Van a relajar el Supplemental Leverage Ratio en los bancos para acomodar más apalancamiento de bonos de tesorería colocados en bancos comerciales, como por ejemplo pueden ser Fannie Mae y Freddie Mac en un futuro, entre otros, para aliviar la demanda de estímulo que el gobierno tiene. Creo que el ciclo de quantitative easing esta vez seguirá un patrón donde el gobierno emite deuda, un banco comercial la compra y la Fed avala esta transacción porque existe un relajamiento de los márgenes de apalancamiento que regulan estos bancos. Vamos a ver apalancamiento, por tanto, a lo grande en el mercado de bonos y en un sistema donde las leyes de la física han cambiado, veremos al gobierno luchar a haber llegado el punto en que su deuda es mayor de aquello que es capaz de generar. La Fed. El culmen de los requisitos para facilitar esta operación es la de cambiar al jefe de la Fed. Se está hablando de un posible Shadow Fedman que operaría la política fiscal estadounidense de forma preventiva mientras sucede el cambio de cabeza el año próximo. Recientemente a esto se le suman las noticias que hemos recibido de que Jerome Powell está considerando renunciar. Este cambio de cabeza sería una cabeza que Trump elige. Podría ser, por ejemplo, Scott Bessent o alguien que use el poder de manera afín al régimen político actual. Sea como sea, van a hacer correr la impresora, van a bajar tipos y van a ir a crecimiento o muerte. El sistema financiero dominante no se va a ir sin luchar. Es aquí donde la inteligencia artificial y la robótica serán claves en una era de crecimiento donde realmente no va a quedar alternativa.
La democratización de los rendimientos de esta productividad va a ser clave si queremos mantener el tejido social. Podríamos llegar a ver alguna clase de ingreso mínimo vital, como una cuota de consumo garantizada, porque si no, la sociedad, por su propia naturaleza, colapsa, aunque yo creo que tardaremos en llegar a ese punto donde vemos este ingreso mínimo vital. Adopción Bitcoin. Dicho lo anterior, nos cabe preguntar, ¿qué sabemos nosotros sobre qué sucederá a partir de lo que ya he expuesto? Sabemos que Estados Unidos acumulará Bitcoin, pero no lo hará tan rápido como cabría esperar, o al menos de entrada. Van a dejar la inflación correr y estimular el crecimiento, lo que significa la creación masiva de nuevo crédito, parte del cual acabará encontrando su refugio en Bitcoin, ya que es el propio gobierno, entre otros, quien busca adquirirlo. Si el gobierno estadounidense acelera, a sabiendas o no, el colapso del sistema de crédito, fomentando su expansión a la par que usando ese crédito para comprar Bitcoin, estaría realmente incentivando una gran conversión. Esta supuesta demanda permanente, además, sería algo que otros países podrían ver como un ejemplo y copiar, lo que los introduce en una teoría de juegos donde el incentivo es competir para acaparar más capital digital antes de que ya esté todo repartido. La gran conversión sería el inicio de un nuevo sistema operativo para nuestro dinero, el cual se migra al espacio digital. Dentro de ese espacio hay silos, muchos de ellos por parte de un gobierno, pero no son muy efectivos porque el dinero libre busca seguir siendo libre. A sabiendas o no que el gobierno legalice y regule el uso de criptomonedas va a ser clave en el siguiente paso para un cambio total de paradigma que en retrospectiva veremos como obvio o como que era sentido común que iba a suceder. Mercados de renta variable global. La renta variable va a seguir capturando el exceso de liquidez, pero en términos netos, a más bajen los tipos ahora, más en el hoyo está la dominancia del dólar, a menos que este estímulo venga acompañado por unos crecimientos de productividad sin precedentes. Podemos tardar en ver tipos bajos hasta que entre el nuevo jefe de la Fed, pero lo más probable es que para septiembre a más tardar veamos el movimiento a la baja. El ciclo de negocio entra en su fase expansionista ahora, sin embargo, esto sucede dentro de un entorno en el cual parece que en lugar de favorecer contratación, los incentivos naturales del sistema para las empresas sea que utilicen esos recursos extra para automatizar puestos de trabajo que sean reemplazables mediante la aplicación de la inteligencia artificial. Es por eso que va a ser difícil ajustar ese futuro desempleo o el desempleo actual que se está creando en base a estimular la industria. Y esto llevará a un incremento dentro del descontento social. Mercados de renta fija global. Los bonos al final de la curva van a seguir incluyendo cada vez un precio más alto en la deuda soberana a largo plazo, ya que lógicamente es difícil poner precio a un bono cuyo poder adquisitivo habrá sido pulverizado para cuando llegue su cumplimiento. Veremos cómo los estados soberanos tendrán que empezar a financiarse más usando deuda a corto plazo. De hecho, actualmente Scott Bessent está emitiendo bonos a corto plazo para poder refinanciar la deuda soberana con tipos más bajos en 2026 y está teniendo que jugar en el lado corto de la curva, lo cual es absolutamente contrario a la convención que tendría cualquier secretario del Tesoro al iniciar una administración con abultados presupuestos que se explican con la Big Beautiful Bill. Y se ha obligado Scott Bessent a hacer esto por la previa mala gestión de Janet Yellen como secretaria del Tesoro. Los mercados de renta fija están en un permanente síndrome de Estocolmo, están cautivos y la mejor opción que tienen son los Bitcoin Bonds y las preferentes como las de Strategy para tener rendimientos que tengan algún tipo de sentido en una nueva y para algunos inesperada ola de emisión monetaria. Empresas con tesorerías en Bitcoin. El auge de este tipo de empresas estaba tardando en llegar, ya que el incentivo natural de capitalizarse en Bitcoin y así beneficiarse de un régimen de ganancias a largo plazo superiores a cualquier línea de negocio y con capacidad de ejecutar apalancamiento inteligente es obvio. El régimen fiscal americano pone un impuesto oculto a sus tesorerías, a sus bonos de tesorería en dólares, al tiempo que los tiene a ellos, a las empresas, como compradores de su propia deuda, por tanto financiando al gobierno. Esto es un ciclo que acabará rompiéndose y vamos a ver cómo salen muchas más leverage Bitcoin equities. Bitcoin. Nuestro activo favorito tendrá que seguir su trayectoria. Acabamos de ver el inicio de una ruptura de este último medio año de consolidación. El bullrun a partir de este punto va a seguir y va a tener cada vez más fuerza según vayan bajando tipos. No tiene sentido dar price targets, sino
que tiene más sentido entender en qué punto del ciclo estamos y hacia dónde vamos. Hay mucho que ajustar en expectativas respecto a Bitcoin porque, como vemos, las noticias se vuelven tan impredecibles que las noticias que a día de hoy son normales son las mismas que hace un año hubiese sido necesario hablar con un permabull para llegar a ese mismo entendimiento que hoy es realidad. Strategy seguirá capturando los rendimientos de capital de Bitcoin y seguirá creciendo a partir de ahora usando más las preferentes para aprovecharse de las múltiples situaciones que el mercado le va a ofrecer. Stride, STRD, será seguramente su preferente más usada para finales de año, al ser el bono, entre comillas, basura y el bono de menor calidad, que se ubica en una posición más baja en su estructura de capitales y incrementa el valor de los bonos superiores. Sin embargo, su crecimiento podría estar limitado por el tamaño de tesorería que ha llegado a alcanzar. Esto entra en directa lucha con ser la única empresa de ese tamaño que puede entrar en el mercado de preferentes, de momento antes de que llegue Metaplanet, dándole un perfil de relativa incertidumbre respecto a cuál va a ser el rendimiento final de Strategy en retrospectiva cuando miremos al próximo año. Metaplanet va a seguir creciendo a un ritmo que dejará a muchos sin aire, a otros con FOMO y a otros con arrepentimiento de no haber entrado con más. Su crecimiento exponencial tardará algún tiempo en decaer, ya que será para cuando estén entrando en la misma liga que Strategy entró hace un año. Sin duda son el caballo más rápido y la clave está en la acumulación exponencial, su fiabilidad y su transparencia. Han demostrado que pueden coger el playbook de Saylor y perfeccionarlo con esa obsesión matemática y ese amor visionario que solo los verdaderos bitcoiners tienen. Y para terminar, Tesla. El robotaxi es una realidad. Si su despliegue es exitoso, poco a poco lo iremos integrando en la sociedad. Es algo que va a mejorar la calidad de vida de muchas personas y yo creo que lo integraremos rápidamente. No digo que no vaya a haber negacionistas, ni que no vaya a haber controversia, ni que no vaya a haber accidentes donde no esté claro quién es culpable, pero lo que sí creo es que para mucha gente esto va a desbloquear un nuevo nivel de capacidad de desplazamiento, dado que esta gente no tiene coche propio y depende de otros métodos de transporte. Cuando el despliegue sea mainstream, habrá mucha gente que venda sus vehículos. Veremos cómo muchas empresas de automóviles intentan mantenerse cerca de Tesla. Algunos puede que lo consigan, pero en general yo estimo que Tesla está infinitamente por delante en muchos sentidos. Sé que muchos no estáis en Finanzas de Chill por esto, así que dejaré de extenderme aquí. Aparcado. Hasta ahí la tesis.